El Mundial de 2026 ya es historia, pero mientras España celebra su segundo título mundial tras derrotar a Argentina en una final dramática, el fútbol ya empieza a mirar hacia el futuro. Y ese futuro puede ser completamente diferente. Porque una generación que durante más de una década dominó el planeta está llegando al final de su recorrido. Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo han dejado una huella prácticamente imposible de repetir. Y aunque sus nombres seguirán formando parte de la historia del fútbol para siempre, el Mundial de 2030 podría marcar definitivamente el comienzo de una nueva era. Pero aquí aparece la gran pregunta: ¿quiénes serán los jugadores capaces de tomar el relevo? ¿Quiénes tendrán la personalidad, el talento y la capacidad necesarias para convertirse en las nuevas caras del fútbol mundial? Hay jóvenes que ya están brillando, otros que todavía están construyendo su camino y algunos que, para 2030, podrían encontrarse exactamente en el momento perfecto de sus carreras. Y lo más interesante es que no todos pertenecen a las selecciones que hoy consideramos favoritas. Algunos podrían incluso liderar a países que llevan décadas esperando una gran oportunidad. Por eso, en este vídeo vamos a repasar 10 futbolistas que podrían convertirse en protagonistas absolutos del Mundial de 2030. Y atención, porque el número 1 de esta lista no está aquí solamente por su talento, sino también por todo lo que ya ha demostrado en los grandes escenarios. Así que quédate hasta el final, porque quizá entre estos 10 nombres encontremos al próximo gran rey del fútbol mundial. En el puesto número 10 tenemos a Michael Olise. El internacional francés nació en diciembre de 2001, por lo que durante el Mundial de 2030 tendrá alrededor de 28 años y estará entrando en una etapa de plena madurez futbolística. Y precisamente esa puede ser una de sus grandes ventajas. Olise ya ha demostrado que posee una combinación extraordinaria de técnica, velocidad, visión de juego y capacidad para romper líneas. Puede recibir abierto, encarar a su defensor, cambiar de ritmo, asociarse con sus compañeros y también buscar el disparo cuando encuentra espacio. Pero lo verdaderamente interesante es imaginar cómo será Olise dentro de 4 años. Para entonces tendrá mucha más experiencia internacional y, si mantiene su progresión, podría convertirse en uno de los principales referentes ofensivos de Francia. La selección francesa cuenta con una enorme cantidad de talento, pero en los grandes torneos siempre hacen falta jugadores capaces de decidir un partido en un instante. Un regate, un pase filtrado o un disparo desde fuera del área pueden cambiar completamente una eliminatoria. Y Olise tiene precisamente ese tipo de recursos. Si Francia llega al Mundial de 2030 como una de las grandes candidatas al título, será muy interesante comprobar hasta qué punto Michael Olise puede convertirse en uno de los jugadores que marque la diferencia. En el puesto número 9 aparece uno de los defensores jóvenes más prometedores de Europa, Pau Cubarsí. El central español nació el 22 de enero de 2007, así que en el Mundial de 2030 tendrá 23 años. Puede parecer todavía muy joven para hablar de un líder defensivo, pero Cubarsí ya acumula una experiencia extraordinaria para su edad y ha demostrado que no se intimida ante los grandes escenarios. Su tranquilidad con el balón, su capacidad para leer las jugadas, su posicionamiento y su habilidad para iniciar la construcción desde atrás lo convierten en un perfil especialmente valioso para una selección como España. Y hay un detalle todavía más importante. España acaba de proclamarse campeona del mundo en 2026, por lo que la generación que llegue a 2030 tendrá la presión de defender ese estatus. En ese contexto, Cubarsí podría convertirse en uno de los pilares de la defensa española. Si durante los próximos años continúa desarrollándose física y tácticamente, puede llegar a 2030 como un central mucho más completo y preparado para asumir responsabilidades. No necesariamente tendrá que marcar goles para ser protagonista. En un torneo tan exigente, un defensor capaz de mantener la calma bajo presión, ganar duelos y sacar el balón limpiamente puede ser tan decisivo como un delantero. Y Cubarsí tiene todas las condiciones para convertirse en uno de los grandes nombres de la nueva generación española. En el puesto número 8 encontramos a una de las grandes esperanzas de Brasil, Estevão. El joven brasileño nació en abril de 2007 y tendrá aproximadamente 23 años durante el Mundial de 2030. A esa edad, podría estar entrando en una etapa fantástica de su carrera. Estevão ha llamado la atención por su velocidad, su capacidad para driblar, su creatividad y, sobre todo, por su facilidad para generar peligro cerca del área rival. Lo que hace especial a este tipo de jugador es que no necesita demasiados segundos para cambiar el ritmo de una jugada. Puede recibir el balón, encarar, superar a un defensor y crear una ocasión prácticamente de la nada. Brasil, históricamente, siempre ha buscado futbolistas capaces de ofrecer ese tipo de magia.
Y después de la generación de Neymar y de otros grandes talentos brasileños, Estevão podría convertirse en una de las nuevas caras del ataque de la Canarina. Para 2030 ya no será considerado simplemente una joven promesa. Si cumple las expectativas y mantiene su evolución, llegará al torneo con experiencia, personalidad y probablemente con una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Brasil siempre juega los mundiales con la obligación de luchar por el título, y en 2030 Estevão podría ser uno de los futbolistas llamados a asumir esa presión. En el puesto número 7 tenemos a Nico Paz. Y aquí conviene detenerse, porque este nombre puede convertirse en una de las grandes sorpresas de la próxima década. Nico Paz nació en junio de 2004, por lo que en el Mundial de 2030 tendrá alrededor de 26 años. Su perfil combina técnica, visión, conducción de balón y capacidad para participar en la creación ofensiva. Y eso puede convertirlo en una pieza muy interesante para la Argentina posterior a Messi. Porque una cosa es reemplazar a un jugador y otra muy distinta es reemplazar una era. Messi no tendrá un sustituto directo. Argentina tendrá que construir una nueva identidad alrededor de diferentes futbolistas, y Nico Paz podría formar parte de ese nuevo proyecto. Su capacidad para moverse entre líneas, encontrar espacios y generar ocasiones desde posiciones interiores puede ser especialmente importante. Si continúa creciendo y adquiriendo experiencia internacional, podría llegar a 2030 en plena madurez futbolística. Y si Argentina consigue mantener su competitividad después de la generación campeona, Nico Paz podría convertirse en uno de esos jugadores que no siempre aparecen en las portadas, pero que resultan fundamentales para que un equipo funcione. En el puesto número 6 aparece un nombre que prácticamente no necesita presentación: Erling Haaland. El delantero noruego nació en julio de 2000, así que durante buena parte del Mundial de 2030 tendrá 29 años y estará muy cerca de cumplir los 30. Y eso significa que podría llegar al torneo con una combinación impresionante de potencia física y experiencia. Haaland representa uno de los perfiles más difíciles de defender del fútbol moderno. Su velocidad para atacar los espacios, su fuerza física, su capacidad de anticipación, sobre todo, su instinto goleador pueden convertirlo en una amenaza permanente. Pero existe una pregunta que hará todavía más interesante su historia. ¿Podrá Noruega llegar al Mundial de 2030 y darle a Haaland la oportunidad de competir por el título en el escenario más grande de todos? Durante años, el gran desafío de su carrera internacional ha sido precisamente llevar a su selección a una gran competición. Si Noruega consigue clasificarse y llega con un equipo competitivo, Haaland podría transformar completamente las expectativas de su país. Porque un delantero de su nivel puede convertir una selección peligrosa en una auténtica amenaza. Y para 2030 tendrá algo que hoy todavía está construyendo: una enorme experiencia acumulada en el fútbol de máximo nivel. En el puesto número 5 encontramos a Jude Bellingham. El centrocampista inglés, nacido en junio de 2003, tendrá aproximadamente 27 años durante el Mundial de 2030. Es decir, estará en una etapa ideal para un futbolista que combina juventud, experiencia y liderazgo. Bellingham no es simplemente un centrocampista que participa en la creación. Es un jugador capaz de aparecer en diferentes zonas del campo, conducir el balón, presionar, recuperar, asistir y llegar al área rival. Además, tiene algo que resulta especialmente importante en los grandes torneos: personalidad. Inglaterra lleva décadas intentando convertir su enorme generación de talento en un título mundial, y Bellingham podría ser uno de los jugadores encargados de liderar ese intento. Para 2030 tendrá mucha más experiencia con la selección y, dependiendo de cómo evolucione su carrera, podría convertirse en uno de los líderes absolutos del vestuario inglés. Si Inglaterra consigue construir un equipo equilibrado alrededor de él, Bellingham podría tener una influencia enorme. No sería extraño verlo como uno de los candidatos a mejor centrocampista del torneo y, si Inglaterra llega lejos, incluso como uno de los nombres principales en la carrera por los premios individuales. Llegamos al puesto número 4 y aquí aparece un jugador que ya está cambiando la manera en la que hablamos de las jóvenes estrellas: Lamine Yamal. El futbolista español nació en julio de 2007, así que durante el Mundial de 2030 tendrá 22 años y cumplirá 23 durante el verano. Pero lo realmente impresionante no es solamente su edad. Es la cantidad de experiencia que puede acumular antes de llegar a ese Mundial. Yamal ya ha demostrado que puede competir en escenarios de máxima presión y que no necesita esconderse cuando el partido se vuelve complicado. Su capacidad para regatear, acelerar, encontrar pases inesperados y generar peligro desde la banda lo convierte en un futbolista extremadamente difícil de controlar. Ahora imaginemos qué puede suceder si mantiene esta evolución durante otros 4 años.
En 2030 podría llegar con mucha más fuerza física, mayor experiencia táctica y una comprensión todavía más profunda del juego. España ya tiene una nueva generación capaz de asumir el protagonismo y Yamal puede ser uno de sus grandes símbolos. Además, después del título mundial conseguido en 2026, España llegará a 2030 con la responsabilidad de demostrar que no fue una generación pasajera. Yamal podría ser precisamente uno de los jugadores encargados de mantener esa ambición. Si consigue mantener su progresión, podría llegar al torneo como uno de los grandes candidatos a mejor jugador del mundo. En el puesto número 3 aparece Julián Álvarez. El delantero argentino nació en enero de 2000, por lo que llegará al Mundial de 2030 con aproximadamente 30 años. Y para un delantero con su estilo, esa experiencia puede ser un factor decisivo. Álvarez no depende únicamente de marcar goles. Su capacidad para presionar, moverse, asociarse, atacar espacios y trabajar para el equipo lo convierte en un futbolista muy completo. Esa versatilidad puede ser especialmente importante para Argentina cuando tenga que enfrentarse a rivales que defiendan de maneras diferentes. Además, llegará a 2030 con una experiencia internacional enorme. Ya ha vivido partidos de máxima presión y sabe lo que significa jugar por un título mundial. Para una Argentina que tendrá que construir una nueva etapa después de Messi, contar con jugadores que conozcan la presión de los grandes torneos será fundamental. Álvarez puede convertirse en uno de los líderes de esa transición. Si llega al Mundial en buenas condiciones físicas y mantiene su capacidad goleadora, puede ser uno de los delanteros más importantes del torneo. Y no sería sorprendente verlo entre los máximos goleadores si Argentina vuelve a competir por el título. En el puesto número 2 tenemos a Vinícius Jr. El brasileño nació en julio de 2000 y tendrá alrededor de 30 años durante el Mundial de 2030. Para entonces, podría encontrarse en una combinación prácticamente perfecta entre velocidad, experiencia y madurez. Vinícius ya ha demostrado que puede decidir partidos importantes con su capacidad para encarar, acelerar y atacar los espacios. Su 1 contra 1 sigue siendo una de sus armas principales, pero con el paso de los años también ha desarrollado otros aspectos de su juego. En 2030 podríamos encontrarnos ante un Vinícius mucho más completo, capaz de asumir el liderazgo ofensivo de Brasil. Y aquí aparece una cuestión emocional. Brasil lleva mucho tiempo esperando volver a levantar la Copa del Mundo. Para una generación que creció viendo a Neymar como uno de sus grandes referentes, Vinícius puede representar el siguiente gran capítulo. Si llega a 2030 como uno de los líderes de la Canarina, la presión será enorme. Pero también lo será la oportunidad. Un gran mundial podría convertirlo definitivamente en una leyenda brasileña y darle a su generación la oportunidad de devolver a Brasil a la cima. Y ahora sí, llegamos al número 1. El jugador que, en nuestra opinión, tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las grandes figuras del Mundial de 2030, Kylian Mbappé. El francés nació en diciembre de 1998, así que durante el Mundial de 2030 estará alrededor de los 31 años. Y aunque ya no será el joven delantero explosivo que vimos años atrás, podría ser algo todavía más peligroso. Un futbolista con una experiencia gigantesca en los grandes escenarios. Mbappé ya sabe lo que significa ganar un mundial, disputar una final, marcar en los partidos más importantes y cargar con las expectativas de una nación. En el Mundial de 2026 volvió a demostrar su capacidad goleadora al terminar como máximo goleador del torneo con 10 tantos, incluso después de que Francia se quedara fuera de la final. Para 2030, la velocidad seguirá siendo una de sus principales armas, pero su inteligencia, experiencia y capacidad de liderazgo pueden ser todavía más importantes. Francia dispone de una generación extraordinariamente talentosa, y Mbappé podría llegar al torneo como el gran líder de esa nueva etapa. Si consigue mantenerse en la élite, podría tener la oportunidad de disputar otro mundial como uno de los grandes referentes del planeta. Y quizá ese sea el motivo principal por el que ocupa el número 1 de esta lista. No estamos hablando solamente de potencial. Estamos hablando de un jugador que ya conoce la presión de un mundial y que para 2030 tendrá todavía más experiencia. Pero aquí está la gran cuestión. ¿Será realmente Mbappé el rey del mundial de 2030? ¿O veremos a Lamine Yamal dar el salto definitivo? ¿Será Vinícius quien lleve a Brasil de nuevo a la gloria? ¿Podrá Haaland conseguir con Noruega lo que parece imposible? ¿O será Bellingham quien finalmente devuelva a Inglaterra a la cima del fútbol mundial? Y no podemos olvidarnos de nombres como Julián Álvarez, Nico Paz, Estevao, Cubarsí y Olise, porque el fútbol tiene una costumbre maravillosa, sorprendernos cuando menos lo esperamos. Lo que sí parece claro es que el Mundial de 2030 será muy diferente al que acabamos de vivir.
La generación de Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar ha dejado una huella gigantesca y será prácticamente imposible repetir una era con 3 jugadores de ese nivel compartiendo protagonismo durante tantos años. Pero el fútbol nunca se queda sin héroes. Cuando una generación se despide, otra aparece. Y ahora mismo, esa nueva generación ya está llamando a la puerta. Algunos ya son superestrellas. Otros todavía están construyendo su historia. Pero dentro de 4 años podrían estar disputando los partidos más importantes de sus vidas. Y quizá uno de ellos levante la Copa del Mundo y, en ese instante, comience una nueva era. España ya demostró en 2026 que una nueva generación puede tomar el control del fútbol mundial. Ahora queda por descubrir quién será capaz de mantener ese dominio o quién conseguirá arrebatárselo. Así que ahora queremos conocer vuestra opinión. De estos 10 jugadores, ¿quién creéis que será el mejor futbolista del Mundial de 2030? ¿Será Mbappé por su experiencia? ¿Vinicius por su talento y velocidad? ¿Lamine Yamal por su increíble evolución? ¿Haaland por sus goles? ¿Bellingham por su liderazgo? ¿O pensáis que alguno de los nombres que aparecen más abajo en la lista terminará sorprendiendo a todo el mundo? Dejad vuestro favorito en los comentarios, porque queremos saber quién es, para vosotros, el verdadero heredero de la era de Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo. Y recordad una cosa, dentro de 4 años, alguno de estos nombres podría dejar de ser una promesa, una estrella o un candidato, para convertirse definitivamente en una leyenda del fútbol mundial. El próximo gran rey del fútbol puede estar ya entre nosotros. La única pregunta es, ¿quién será? Nos vemos en el próximo vídeo.